El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor le contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plantate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, les dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y desponte a servirme, para que yo como y beba? Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo, porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho los que teníamos que hacer. Palabra del Señor. El día de hoy en la primera lectura escuchamos de un profeta que no es muy común. Su nombre, Habacuc. No estamos familiarizados nosotros con este profeta. Este profeta nació unos 600 años, unos 6 siglos antes de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente era hebreo. Y durante el tiempo de ese profeta en Judea había mucha violencia. Entonces era un mundo que dejaba mucho que desear, como lo es nuestro mundo el día de hoy, donde hay mucha violencia. Había corrupción moral, injusticias sociales, los pobres eran explotados o maltratados o humillados. Pero lo peor que había era la idolatría. Estaban adorando, haciendo sus propios dioses, y adoraban a esos dioses paganos. Completamente una revelación hacia nuestro Dios. Ese era el mundo de Habacuc. Ese es nuestro mundo el día de hoy, porque han pasado todos estos siglos, ¿no? 16 siglos, 20 siglos, y sigue lo mismo, los mismos pecados, ¿verdad? Corrupción moral, injusticias sociales, los pobres siguen siendo explotados, maltratados, marginados, rechazados, pisoteados, y así la lista.
Y encima de eso vemos también de que hoy día el mundo sigue moviéndose y vemos de que muchas personas que Dios no tiene lugar en sus corazones. Dios no existe para ellos. Tienen otros dioses, como es el materialismo, el poder, las riquezas, todo eso. Y cuando nosotros vemos todo eso alrededor, creo que pensamos de la misma manera del profeta Habacuc. Pero Señor, ¿hasta cuándo? Haz algo. Este es tu mundo. Tú tienes que poner un alto a esto. Él estaba ya cansado, como decimos, harto. Ya estaba harto de lo que estaba pasando. Entonces, este profeta tuvo esa valentía, ese coraje de orarle hacia Dios. Yo creo que ninguno de nosotros nos atrevemos a hablarle hacia Dios de una manera así, pues como en cierto sentido insolente, ¿no? Pero Señor, mira la violencia, ¿por qué no haces nada? Yo te pido, yo te ruego, yo te suplico, y tú no contestas. Esas fueron la reacción del profeta Habacuc. Y vemos de que Dios no le empieza a recriminar al profeta. Y todo lo que le dice Dios a su profeta es: hijo mío, ten paciencia, paciencia te pido. Y Dios le dice, ¿verdad? Porque el hombre justo por su fe vivirá. Por su fe vivirá. Este profeta Habacuc, él tenía una gran fe en Dios. Y esa fe, y cuando tenemos fe en Dios, eso quiere decir tener confianza y lealtad a Dios. Y esto es lo que hace este profeta. Entonces, en cierto sentido, este profeta nos representa a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y como verdaderos creyentes, tenemos que recordar que este regalo que Dios nos ha dado, que es nuestra fe. Y esta fe implica esa confianza absoluta o total en el Señor y esa lealtad o esa fidelidad total a Dios, de saber de que Él está en control del mundo, de nuestras vidas, ¿verdad? Y como dice aquí el refrán, ¿verdad? Las hojitas del árbol no se caen sin la voluntad del Señor. Todo lo permite el Señor, todo lo sabe el Señor. Entonces ese es un mensaje real para nosotros. Entonces le pedimos al Señor de que nosotros tengamos esa confianza y que sigamos intercediendo, ¿verdad? Por lo que está sucediendo en nuestro mundo, porque eso es lo que hacemos cuando celebramos la Santa Misa. Después de verdad de que hacemos la profesión de fe, decimos el credo, le presentamos al Señor todas las necesidades, ¿verdad? Por todas las necesidades del mundo, por lo que está pasando en el mundo, confiando en el Señor, que Él siga gobernando, guiando al mundo, y que todo lo está permitiendo el Señor, ¿verdad? Lo que está sucediendo, todo lo que vemos mal, hay una razón, y esa razón solo la sabe el Señor. Y nosotros no lo podemos conocer porque no conocemos profundamente todo el misterio de la sabiduría de Dios, pero tenemos que tener confianza en Él. Y para esto tenemos que tener esa fe. Esto es lo que vemos en el Evangelio el día de hoy, que tiene dos partes el Evangelio. En la primera parte, los apóstoles le dicen al Señor Jesús, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. La fe, ¿qué es la fe? La fe sabemos que es uno de las tres virtudes teológicas, ¿verdad? Y también sabemos que la fe es la segunda necesidad importante para nuestra salvación. Y sabemos que la fe es una fuerza muy grande en el mundo, muy en nuestra existencia, en nuestro corazón. Entonces,
los apóstoles le piden al Señor Jesús que aumente su fe. Esa fe, ¿verdad? De que esa fe que lo que quiere decir, esa fe que nos ayuda a aceptar todo aquello que nosotros no podemos percibir con nuestros sentidos. La fe es un concepto que tiene que ver con las cosas que nuevamente que no podemos nosotros percibir con los sentidos o que a veces no podemos nosotros razonar. Esa fe nos lleva a nosotros a creer en las verdades que Jesús nos enseñó o que Él dio a conocer por medio de la revelación. Por la fe nosotros, por ejemplo, somos llamados a creer en los misterios, esos misterios que no podemos nosotros comprender, como por ejemplo el misterio de la encarnación. No podemos nosotros comprender el misterio de la encarnación, no podemos nosotros comprender el misterio de la Santísima Trinidad, no podemos nosotros entender el misterio de cómo Jesús se hace presente o está en su verdadera presencia viva en el sagrario o en el sacramento de la Eucaristía. Pero la fe nos lleva a nosotros a recibir esas enseñanzas, a recibir esa revelación de Dios. Esto es lo grande de lo que es la fe. Y por esa fe nosotros encontramos ese motivo para salir adelante, ¿verdad? Porque la fe no es tanto creer las cosas que sabemos, sino que se nos dicen, sino la fe tiene que ir más allá de eso. La fe tiene que ser, ¿por qué creo yo? ¿Cuál es el motivo de que lo que yo creo o hago lo que yo hago? ¿Por qué lo hago? Eso es lo más importante. Y la fe simple, para mí la fe es simple. La fe es decir, de que yo creo que Dios no me puede engañar, y ni yo tampoco, ¿verdad? Dios no me puede engañar y yo no puedo engañar a Dios. Esa es la fe, esa es mi fe, de que yo creo lo que Él me revela, y porque me lo revela yo lo acepto, yo lo vivo, yo lo recibo. Esto es lo maravilloso de la fe. Y la fe nos lleva a nosotros a hacer cosas extraordinarias, porque tenemos esa fe completamente en nuestro Dios. Él es el que logra todo en nuestra vida. Él es el que realiza su grandeza en nosotros y no nosotros en Dios. Hay una historia de una mosquita. Mira la mosquita y ¡bum!, aterriza en la espalda de un elefante. Y el elefante estaba a punto de cruzar un puente de hamaca. Y empezó el señor elefante a caminar, paso que pegaba, se movía violentamente el puente. Y así, posiblemente hasta que cruzó totalmente el puente. Y la mosquita le dice: señor elefante, su peso y el de usted es demasiado. Vio cómo se movía el puentecito, ¿verdad? Con esta historia, la mosquita nos representa a todos nosotros. El elefante representa a Dios. El que estaba moviendo todo el puente era el elefante, ¿verdad? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros logramos cosas extraordinarias, maravillosas, todo eso que hacemos, todo ese crédito se lo tenemos que dar a Dios, porque Él es el que hace esa obra en nosotros. Esto es lo más importante, de reconocer de que quiénes somos, que somos los siervos del Señor, los sirvientes del Señor. Otra anécdota de San Francis de Sales. San Francis de Sales, cuando él tenía 19 años,
se enfermó gravemente. En aquel entonces, en el año 1537, los jóvenes de la medicina utilizaban los cadáveres para hacer sus experimentos de medicina. Y en ese entonces se robaban muchos los cuerpos de los panteones. Y San Francis de Sales, ya cuando él pensó que se estaba muriendo, y le dijo a uno de sus formadores, uno de sus catedráticos de la universidad, le dijo: mire, le dice, le voy a pedir un favor, que haga todo lo que esté a su alcance para que usted haga mis arreglos. Lo que usted crea que sea conveniente, hágalo para hacer los arreglos para mi funeral. Le dijo: pero le voy a pedir que después de mi funeral le entregue mi cuerpo a los estudiantes de medicina. Entonces su maestro le dijo: pero eso será una desgracia, una mala fortuna para tu familia. No, le dijo San Francis. Le dice: no, le dice, me satisface mucho el saber que yo, siendo un siervo inútil de Dios, que después de muerto pueda hacer algo. Entonces, aquí vemos un joven educado que creía que no había logrado nada, y responde de la misma manera que muchos de los santos han respondido, ¿verdad? Porque ningún santo se siente digno o siervo de Dios. Nuestra Madre María, yo simplemente soy la sierva. Ella no se sentía digna de que el Señor la estaba llamando a ser su sierva, ¿verdad? Su seguidora. Y todos nosotros somos llamados a ser los siervos del Señor. Tenemos que aceptar primero la existencia de Dios por nuestra fe, y porque aceptamos la existencia de Dios, aceptamos también o recibimos o creemos en su revelación, lo que Él nos ha dado a través de las Sagradas Escrituras, sus mandamientos, su Hijo Jesús, sus enseñanzas. Y el Señor nos da esos mandamientos para que nosotros los cumplamos, para que nosotros vivamos. Entonces es la fe la que nos lleva a aceptar, a hacer lo que el Señor nos pide, a hacer esos siervos. Esta es la segunda parte del Evangelio del día de hoy, donde Jesús habla, ¿verdad?, del siervo que estaba trabajando, cuidando las ovejitas y trabajando en el campo. ¿Verdad? Que cuando regresa, su amo le dice, ¿verdad?, prepárame de comer. Y en vez de que el amo, el patrón, el jefe, se ponga a servirle. Entonces, porque el siervo solo hace lo que su amo le pide, el siervo. Y esto es lo que Jesús nos está enseñando el día de hoy, de que nosotros tenemos que tener esa fe, esa confianza total en el Señor, ¿verdad? Y nuevamente, la fe requiere confianza y lealtad, fidelidad a Dios. Entonces el Señor nos pide a nosotros que sigamos, ¿verdad? Y Jesús claramente lo dice en el Evangelio el día de hoy, ¿verdad? Que dice, y así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que yo les mando, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Ahí está. No hay nada aquí que no esté tan claro. Entonces Jesús nos dice que, ¿verdad?, que nosotros somos sus discípulos, y como tales o discípulas tenemos que someternos a su deseo, a su voluntad, a lo que Él nos pide realizar en este mundo. Y el que nos pide que nosotros nos sirvamos unos a otros, que sepamos perdonarnos, que sepamos ser justos, que no cometamos injusticias, y que le pongamos un alto a las injusticias, porque la injusticia no viene de Dios, y como no viene de Dios, es un pecado, y hay que ponerle un alto a eso. Entonces, y que no podemos nosotros tomar
ventaja o aprovecharnos de nuestros semejantes y menos de pisotearlos. Esos son pecados, los pecados que el profeta Habacuc estaba ya harto de verlos, todos esos pecados. Entonces el Señor nos pide a nosotros ser obedientes. Entonces la fe quiere decir obediencia también, ¿verdad? La obediencia total. Entonces le pedimos al Señor que nos llene de su gracia, de su Espíritu Santo, para que sepamos nosotros cumplir con la misión que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros en este mundo, para que su reino se haga una realidad.